Estas áreas corticales se pueden ver de dos formas diferentes. Por áreas primarias y áreas secundarias, independientemente en qué región, en qué lóbulo se localicen, o como a mí me gusta, hacerlo por lóbulo, independientemente si son primarias o secundarias. Cuando lo hacemos por lóbulo, es como más organizar la idea y no estamos saltando de un lugar a otro. Sin embargo, al final de cuentas, la veremos la gran mayoría, o sea, las principales, las más importantes. Nosotros vamos a iniciar con las áreas que se localizan a nivel del lóbulo frontal. Recuerden que el lóbulo frontal es el más anterior, tiene 4 gyrus y él por sí solo representa todo lo que es el polo anterior de los hemisferios. Los 4 gyrus, precentral o frontal ascendente, F1, frontal superior, F2, frontal media, F3, frontal inferior. Ya ustedes lo conocen eso por el laboratorio. Lo que vamos a trabajar encima de eso. Voy a poner las imágenes para que comencemos a dibujar. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí. Yo estaba trabajando ahí, pero voy a volver a hacer el trabajo otra vez aquí. Otra vez el dibujo. ¿Les parece? Sí. Vamos a hacer el dibujo por aquí. Un hemisferio. Un hemisferio. Ahí está el hemisferio izquierdo, aquí está la cisura de Silvio, aquí está el surco central. Aquí está el surco precentral. Aquí hay 2 surcos, frontal superior y surco frontal inferior. Ok, tenemos F1, F2 y F3. Estamos en eso, señores. Aquí está el giro precentral o circunvolución frontal ascendente. Tengo que hacer otro lóbulo. Ese mismo lóbulo lo voy a girar, voy a ver la cara medial, lo voy a hacer aquí al ladito, un chin más pequeño, ok. No hay suficiente espacio. Aquí tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Ahí está la cara medial, que ya se ha visto esto, ok. Te fijas, si esto es presencial, eso lo hago yo con los ojos cerrados. Aquí está F1 en la cara medial, ¿ve? Ahora la parte más posterior de F1 atrás es el lóbulo paracentral. Les muestro. Este pedacito aquí es FA, frontal ascendente en su cara medial. Y este pedacito es la parietal ascendente o giro central en su cara medial. Ok. Aquí vendría la parietal ascendente por su cara externa. Parietal ascendente, que voy a trabajar con ella. O postcentral, que es el mismo. Entonces la parte interna del frontal y la parietal, mírenlo aquí, con estas líneas aquí, es esto aquí, que se llama lóbulo paracentral, ¿ok? Lóbulo paracentral. Entonces iniciamos con las áreas. ¿Qué color le gusta? ¿El verde? Verde es un buen color. Ok, ahí es. Miren, la primera área que vamos a ver en el frontal, aquí en todo el contorno del surco precentral,
o sea, el contorno, toda esa superficie alrededor del surco precentral. Brodmann lo describió como área 6. Área 6, área 6, un solo 6, perdón, porque lo dije 3 veces. Área 6 de Brodmann. Geschwin como área motora secundaria. Entonces, señores, si decimos área 6 y decimos área motora secundaria, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿ok? Sí. Ya voy a dejar eso claro, no voy a volver a repetir eso más. Entonces, vayan a ver cómo es que vamos presentando esta información. Al decir área motora secundaria, inmediatamente mi mente se va al surco precentral. Ok, ahora, ahí está la parte anatómica, ahí está la función. Lo que hay que aclarar qué función es esa. Cuando decimos área motora secundaria, eso lo que estamos diciendo, esa área se encarga de la planificación del movimiento. Ahí es donde se planifica el movimiento voluntario. Ok, ahí es que están los software, los programas. Ahí es donde se hace el traqueteo. Ok. Entonces, fíjense delante, que está FA, ya propiamente dicha, el gyrus precentral o circunvolución frontal ascendente, es el área motora primaria. Brodmann la describió como área 4. Área 4. Ay, mamá, oigan eso, lo que no han puesto ahí ahora. ¿Ustedes lo oyen? Sí. Lo super, oigo. Profe, ¿qué es igual al área 4? Área 4 o área motora primaria en la frontal ascendente. Ahora vamos a trabajar con esto. O sea, el área 4, que yo voy a escribir en ella ahora, por eso no le puse el número. Ok. Se encarga del movimiento, o sea, es donde se ejecuta el movimiento. Ustedes recordarán en clases pasadas que ahí se encuentran en la quinta capa de la corteza, están las células de Betz o gigantopiramidales que dan origen a las fibras del tracto córtico espinal. Córtico espinal se cruza la mayoría de las fibras en el tercio inferior de la cara anterior de la médula oblongada, luego se convierte en córtico espinal lateral, etcétera, etcétera. Y va a terminar en las astas anteriores y va a hacer sinapsis con la alfa motoneurona que va a ir al músculo esquelético. Entonces, ¿cuál es la función del área 4? Movimiento voluntario del hemicuerpo contralateral. Lo de contralateral, ya vuelvo a repetir, porque el tracto que se origina ahí se cruza. Ok. En el tercio inferior del gyrus precentral nace el córtico vulvar. Ese tracto se encarga del control de los movimientos de la cabeza. Y el córtico espinal del resto del cuerpo de los miembros del lado contralateral. Entonces yo le voy a hacer una pregunta antes de seguir aclarando esto. Si un paciente se le afectara el área 6 solamente, ¿puede realizar movimiento voluntario? No. Que no. No. Y el área 4 está buena. Pero en el área 6 no es donde se planifica el movimiento. Sí. Entonces, si yo no lo planifico, el movimiento no voy a poder ejercerlo porque no está planificado. Bueno, ¿qué piensan los demás? Porque si en el área 6 se planifica, entonces el área 4, si no tiene una respuesta, no va a ejecutar el movimiento. Bueno, profe, digo yo, no puede haber movimiento sin una planificación del mismo. O sea, a menos que sea movimientos que no se han planificado como reflejo, digo yo. Bueno, ustedes han escuchado el término apraxia. Ya hablamos en clase, hemos hablado de lo que es la incoordinación de los movimientos, pero ahora hay un término nuevo que es apraxia. Por ejemplo, si yo le dijera a cualquiera de ustedes, con tu pie derecho, dibújame un 4 en el piso,
Ustedes serían capaces de hacerlo, sí. Tú, ¿quieres que te dibuje un 4 con mi pie derecho? Yo lo dibujo. ¿Por qué ustedes pueden hacer eso? ¿Quién se encargó de que esos músculos de la pierna se movieran? El córtico espinal, que no está en el área 4. Pero ¿quién le mandó la orden? El área 6. Ahora, apraxia es cuando el paciente no es capaz de realizar un acto motor, a pesar de que la función encargada de realizar ese movimiento está intacta. Entonces, apraxia sería, yo te digo, dibújame un 4 en el piso con el pie derecho, pero a pesar de tú tener movimiento, la función conservada, no eres capaz. Ahora, ¿por qué esa manifestación no es muy común, no es muy frecuente verla en la práctica médica? Por algo muy sencillo. La arteria que irriga el área 6 también irriga el área 4. Entonces, lo que yo le estoy planteando es muy teórico. En la práctica real es difícil tener una lesión en el área 6 sin que ésta a su vez comprometa la función del área 4. Déjame ver si me entendieron, ¿eh? Señores, digan algo. Sí. Profe, le tengo una pregunta. O sea, Diga. es difícil encontrarse con apraxia por lo que usted dice. Pero cuando usted dice que el paciente, por ejemplo, no pudiera dibujar un 4, ¿es que no va a haber movimiento de la pierna o es que va a mover la pierna a lo loco sin dibujar un 4? No, porque una cosa es la coordinación, de eso se encarga el vermis del cerebelo. Él no va a tener movimiento. Pero la función del movimiento sí está conservada. Él tiene fuerza muscular. Él no tiene un déficit muscular, un déficit motor. Por eso es que es un signo un poco raro y extraño. Pero te vuelvo y te repito. Mira aquí en el dibujo en la clase pasada. Aquí miren el dibujo de la clase pasada. Ustedes ven ahí marcado con morado el área 6 y el área en verde el área motora. Ustedes ven esa arteria que sale de la cerebral media. Ajá. Va a irrigar tanto un área como la otra. O sea, que si hay un problema vascular, abarcaría tanto el área 6 como el área 4. Por eso es mejor, vamos a dejar el temita ahí entonces. Vamos a seguir con lo de nosotros. Está bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. El gyrus precentral. Yo voy a hacer algo aquí. Lo voy a dividir para facilitar la explicación en 3 tercios. 3 tercios. Ahí tenemos 3 tercios. Tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Pero recuerden que este giro frontal ascendente o precentral tiene una pequeña porción en su cara medial. Miren, si yo hago esto aquí, este es el giro precentral. Esta línea sería el borde superior, ¿ves? Del hemisferio. El pedacito que está arriba aquí, este pedacito que está arriba, volteenlo hacia adentro. Entonces sería eso aquí en verde, en la cara medial, ¿lo ven? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí. Ok, que tiene un pedazo adentro. Que se continúa. Que se continúa hacia la cara medial, pero que por dentro se le llama lóbulo paracentral. Paracentral. Ahora, este lóbulo paracentral, que hay varias formas de definirlo, que es la parte más posterior de F1 en su cara medial, o la parte medial del gyrus pre y postcentral. También lo importante que conocerlo. ¿Tiene cuántas partes? El lóbulo paracentral, 2. Una anterior que corresponde a la frontal ascendente y una parte posterior que corresponde a la parte medial del gyrus parietal ascendente o postcentral. No, se lo voy a dibujar con otro color, el amarillo, la parte, mírenlo ahí, ¿no ve? ¿Se ve? Yo creo que en eso no es tan difícil entender eso, mírenlo ahí. Sí. Señores, vamos a ver. Si usted le dicen cuántas partes tiene el lóbulo paracentral, 2. Una anterior motora y una posterior sensitiva. La parte anterior, ¿a qué corresponde? A la parte interna del precentral. La parte posterior, ¿a qué corresponde? A la parte interna del postcentral. ¿Ya? Sí.
Ok, entonces, señores, este gyrus precentral, que ahí es el tema, ahí es que estamos aterrizados. Vamos a ver qué pasa. Déjame cambiar el color, que este amarillo no se ve bien. El verde, o la esperanza, el verde. Fíjense, este gyrus precentral, le he dicho como 4 veces, que ganó un premio Nobel de Medicina en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, en los años 50. ¿Qué sucedió en la Universidad de McGill en esa fecha? Estaba en boga el manejo mediante neurocirugía, el manejo de los trastornos paroxísticos del sistema nervioso central. Entiéndase por trastorno paroxístico del sistema nervioso central, entre paréntesis, las epilepsias. En esa época se hacían neurocirugía para tratar de controlar las crisis convulsivas. Pero estos 2 médicos, uno de apellido Penfield y otro Rasmussen, Penfield y Rasmussen, como ellos tenían el cerebro expuesto por el asunto de la neurocirugía, ellos a la vez aprovechan las circunstancias, eso está prohibido practicar en humanos, y tomaron microelectrodos y estimulaban, le pasaban cierto voltaje, ¿ok?, en ciertas áreas de la corteza, específicamente del giro precentral. Entonces, dependiendo del área que ellos estimulaban, ellos observaban que ciertos músculos del lado contralateral se contraían. ¿Entiendes? Y seguían probando, estimula un área, se contrae tal músculo, estimula un área, se contrae tal músculo. Entonces, de esa forma, de esa manera, ellos describen una representación cortical de cada grupo de músculo estriado voluntario a nivel del giro precentral. O sea, ahí en el giro precentral yo puedo o tengo una representación en miniatura del cuerpo entero desde el punto de vista de lo que son todos los grupos de músculos esqueléticos que hay en el organismo. Ahora, esa forma de representar cada grupo de músculos se le conoce con el nombre, ya ustedes lo han visto, de homúnculus motor de Penfield y Rasmussen, en honor a los 2 investigadores que recibieron el premio Nobel de Medicina. El punto es, ¿cómo están representados en el giro precentral los diferentes grupos de músculos estriados, esqueléticos, voluntarios? Todos esos músculos que ustedes ya han visto en anatomía 1, 2 y en extremidades. Pues miren qué fácil cómo están representados. Ustedes se pueden imaginar un individuo al revés, o sea, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. ¿Se lo pueden imaginar? Sí. Si tú colocas un individuo al revés, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, ¿qué parte de la cabeza va a chocar abajo en el piso? Va a chocar la bóveda, ¿no es así? Pero aquí hay un pequeño detalle que no se puede obviar. En el plano de arriba a abajo, la cabeza está abajo. Pero la cabeza, quien pega la parte inferior, no es la bóveda, va a ser la base del cráneo. O sea, imagínense que usted toma un sujeto y le despega la cabeza del cuello. ¿Ok? Le despega la cabeza del cuello. Y coloca en el plano de arriba abajo, verticalmente, la cabeza está abajo, pero la cabeza va a estar en posición anatómica normal. Me explico. ¿Qué es posición anatómica normal? ¿Quién va a pegar la parte inferior? La base del cráneo, no la bóveda. Señores, si usted voltea a un sujeto, mire, le voy a dibujar una cabeza aquí. Aquí no está la cabeza. No está la cabeza aquí. Ajá. Esa es la cabeza. Esa es la cabeza. Esperen un momento para que entiendan la idea, porque alguna gente me pierden aquí. Aquí no está la base. Esto no va pegado al cuello. Sí. Vamos a decir, esa es la base del cráneo. Póngale el resto del cuerpo al revés encima de la cabeza, encima de la bóveda. Eso es lo que yo quiero representar. Ah, ok. Sí. Ahora, ¿Entiende? sí.
O sea, el individuo no está al revés, pero la cabeza no está al revés. Ella está abajo, en el plano de arriba abajo, pero está en posición anatómica normal. Yo la despegué del cuello, entonces la coloqué abajo y encima de la cabeza le coloco al resto del cuerpo, pero al revés. Sí. Ajá. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, sí. vamos a hacerlo simple. Fíjense, ¿qué hay desde el punto de vista esquelético aquí, por debajo de la base del cráneo, que se mueva? ¿Qué hay? Cuello. Sí, pero en el cuello hay estructuras muy importantes aquí abajo, aquí en la línea media. ¿Qué hay? ¿Qué estructuras están aquí abajo? La faringe. La faringe. ¿Y qué más? Tráquea. No, en la tráquea no hay músculos. Recuérdense que cada estructura que usted menciona son estructuras donde hay músculo esquelético. Hay la faringe y la laringe. ¿Cuál es la función de la laringe? ¿No es la fonación? Entonces, sí. Miren, en F3 aquí, que todavía no vamos a hablar de eso, en F3 aquí, donde estoy marcando en rojo, está el área de Broca, es el área del lenguaje, el área motora del lenguaje articulado. Usted no ve que Broca está pegado al área que corresponde a la laringe aquí. Sí. Le pasa la información Sí. ahí. Entonces, desde este punto en rojo, sale un axón. ¿Tú sabes a dónde va a terminar ese axón? A través del tracto que se llama córtico vulvar. ¿En qué núcleo? En el núcleo ambiguo, que está en el triángulo inferior o vulvar del piso del cuarto ventrículo. Y del núcleo ambiguo va a salir, entre otros nervios, va a salir el vago. Entonces el vago, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, en el cuello, cuando va entrando al tórax, da el laringeo recurrente que se devuelve y va a inervar las cuerdas vocales. Entonces, la actividad de las cuerdas vocales va a generar sonido. Y ahí tenemos parte de la fonación. No sé si vieron el circuito completo ahí en miniatura. ¿Me siguieron o no me siguieron? Sí. Denme un minuto, esperen, señores, un minuto. Voy a parar un minuto, espérense. Está bien. Volví, señores, escúchenme, ya estoy aquí. Entonces, señores, la pregunta es, ¿dónde está la representación de la cabeza en el área motora o área 4? ¿Cuál sería la respuesta? En el tercio inferior del gyrus precentral. No, del gyrus Exacto. precentral. Pero eso es desde el punto de vista motor, ¿estamos claros? Señores, si existiera una lesión ahí, ¿qué músculos se van a aparecer? Los músculos cutáneos de la cabeza. Y eso se expresa clínicamente como una parálisis facial. Ustedes no están cansados de ver parálisis facial. ¿No han visto cuando un paciente hace un ictus, un ACV, y que se le torció la boca, que tiene una parálisis facial? Es muy probable que le afectó esa zona, esa área,
Ahorita vamos a darle forma a esto. Esto es un adelantico. ¿Entienden? Ahora, como yo tengo que hacer esto parejo, aquí en el giro post central hay un homúnculus, pero sensitivo. Tiene algunas pequeñas diferencias con el homúnculus motor. Podríamos decir que son casi idénticos. Algunas pequeñas diferencias. Si a usted le preguntaran dónde se representa desde el punto de vista de la sensibilidad, la cara, la cabeza, en el gyrus, en qué parte del cerebro, ustedes van a decir lo mismo, en el tercio inferior del gyrus post central. Post central. Entonces, señores, si ustedes en un caso clínico le dicen que un paciente hipertenso, diabético, quien hace 4 horas comenzó a sentir una sensación extraña, un hormigueo, un adormecimiento, ¿en qué parte en la cara? ¿Qué parte de las siguientes estructuras usted consideraría que estaría afectada? Tú, no importa lo que te pongan, ¿cuál es la respuesta? Tercio inferior del gyrus post central. Está difícil eso, entenderlo. No está difícil. Esas son las preguntas de siempre. Esas son las preguntas que quieren que tú te sepas en el USMLE. Obviamente, si esas son las preguntas que ellos quieren que usted te sepa, esas son las preguntas que van a salir en mi examen. Esas son las preguntas que salen. ¿Ok? Ahora, ok, seguimos. ¿Qué hay encima de la cabeza? El cuello. Luego viene, ¿qué parte? Los miembros superiores. Entonces, vamos aquí. Vienen, yo no sé, dibujo una mano con 5 dedos, ¿no? Los miembros superiores. Miren, hay cosas que uno tiene que analizar. ¿Qué eso? Eso parece un pie. Ok, está bien, pero usted le pone la mano ahí. No lo dibuje, póngale la mano, miembros superiores. Escuchen esto, señores. Cuando ustedes ven el homúnculus, un dibujo real, ahorita vamos a verlo, y ustedes comparan el área de corteza de los dedos de la mano y el área de corteza de los dedos de los pies, el área de la mano es muchísimo más extensa que el área que corresponde a los dedos de los pies. Y hasta ahí la gente me va a decidir que de evolución. ¿Entiende? Vamos a tener la misma conversación de siempre. Tú dices, hay mucha superficie de corteza para la mano y poca superficie de corteza para los pies. ¿Te dice eso la importancia de la estructura? Bueno, si usted es investigador, después se dedicará a eso. Entonces, ¿dónde están los miembros? Acuérdense que en neurología es permitido, cuando yo digo brazo, yo uso la palabra brazo, estoy haciendo referencia a los miembros superiores, y cuando digo pierna, hago alusión a los miembros inferiores. Yo sé, como ustedes están dando extremidades, que no me digan, doctor, pero es que el brazo es eso. Yo sé que el brazo es tal parte. Los miembros, cada miembro superior e inferior tienen anatómicamente 4 segmentos. Hombro, brazo, antebrazo y mano, cadera, muslo, pierna y pie. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos los miembros superiores. En el tercio superior, déjame cambiar el color. En el tercio superior, ¿qué vamos a encontrar entonces? El tronco. El tronco. Yo lo estoy haciendo así, pero el tronco aquí es invertido, que va, ¿entendieron? Y yo, ¿cómo yo dibujo un tronco invertido? Mira. Un tronco, el tronco. ¿Dónde está el tronco? En el tercio superior. Todo eso desde el punto de vista de movimiento voluntario, ¿entendieron? Todo lo que sea músculo de esa área. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué parte del cuerpo faltan? Entonces, señores, ¿dónde están las extremidades inferiores? ¿En qué parte están representadas las extremidades inferiores? ¿Dónde? En la parte medial. En la parte medial. ¿Y la parte medial se llama? Lóbulo paracentral. Lóbulo, eso es demasiado importante. Vuelvo a repetir.
¿Dónde está la representación cortical de los miembros inferiores? En el lóbulo paracentral, o sea, que es en la parte medial de los hemisferios. Ahora, ustedes no ven que los dos, hay dos homúnculos, uno motor y uno sensitivo. Yo no le dije hace mucho en algunas clases que siempre lo motor es anterior y lo sensitivo es posterior en cualquier segmento del sistema nervioso central. Siempre lo motor está adelante. Sí. Ok, acuérdense de eso. Entonces, ¿qué pasa a nivel del homúnculo sensitivo en el lóbulo paracentral? Miren, en la parte motora del lóbulo paracentral están los miembros inferiores. Pero en la parte sensitiva del lóbulo paracentral están los miembros inferiores desde el punto de vista sensitivo y los genitales. Y tú dices, ¿por qué hay genitales detrás y no hay genitales delante? Porque en los genitales no hay músculo esquelético, pero en los genitales sí hay sensibilidad. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok, hay un dibujo, eso fue en la clase pasada. Vean en el chat un dibujo del homúnculus y vean dónde están los genitales. Si lo pueden ver de un brinquito. Sí. ¿Lo razonaron a eso? Ajá. No hay genitales delante en la parte motora. ¿Por qué? Porque ahí no hay músculo esquelético. ¿Se entendió? Entonces puedo seguir. Profe. Dígame. Una pregunta, pero con el control motor de los genitales, por ejemplo, cuando hay incontinencia, cuando uno no se, cuando el paciente tiene incontinencia, ¿qué músculo entonces que se está encargando de eso? Porque uno No, tiene es que cierto control. Eso es músculo liso. Aquí estamos hablando de músculo esquelético. Y la musculatura lisa, quien se encarga del control es el sistema nervioso autónomo. Profe, Dígame. pero el esfínter no lo controlamos nosotros mismos. ¿Eh? El esfínter para uno orinar lo controlamos nosotros y que sería esquelético. Bueno, algunos esfínter tienen un poquito de fibra esquelética, depende de qué esfínter sean, pero la mayoría de las fibras son fibras lisas. Okay. Sí, son fibras lisas. Acuérdense de su clase de histología. Bueno, señores, esto que yo le estoy diciendo hasta ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es lo que ustedes tienen que saber o comprender? Saber. Lo que hay que saber. Negativo. Esto es lo que tienen que comprender. ¿Qué falta? Lo que tenemos que saber. Yo le voy a decir ahora lo que tienen que saber. Ok, que el orden aquí no se cumplió. Yo le estoy diciendo lo que tienen que comprender. Ahora le voy a decir lo que tienen que saber. Entonces, señores, de esto que yo voy a tratar ahora salen 3 preguntas en el USMLE. Si salen 3 preguntas en el USMLE, ¿van a salir en mi examen? Sí. Bueno, ni den respuesta. Entonces, ustedes no me han hecho caso. Yo le vivo diciendo el examen y ustedes no se dan cuenta. Yo se lo digo. El que es hábil y dice aquí, dije 3 preguntas de lo que viene a partir de ahora. Oye, si la sacan mal es porque quieren. Pero no es porque debe salir, es por la importancia que tiene en la medicina práctica del día a día. Ustedes se van a dar cuenta ahora. Ok, vamos a ver qué pasa. Cuando hay un ACV, un ictus, un accidente cerebral agudo, que tiene muchos términos, la arteria que más se afecta es la cerebral media, ¿ok? ¿Cuál es la arteria más afectada en los accidentes vasculocerebrales? La cerebral media. La cerebral media. Entonces, la cerebral media da 2 ramas, pero aquí yo la voy a tirar con una sola para no diluir el tema con respecto a arteria. Ahí va a la cerebral media se le llama también arteria silviana. Silviana porque todo su trayecto discurre por la cisura de Silvio. Ok, la ven ahí. Esa arteria da muchas ramas también.
Muchas ramas. Una rama va al giro postcentral, se llama arteria del giro postcentral. Ok. Ustedes le sacan ahí ramita, en fin. Esto sí yo no lo sé hacer bien, sacar rama. Y da una arteria al giro El precentral. precentral. Pero al precentral, en su parte externa, ¿entendieron? Esa arteria no va al paracentral, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Y eso es solo en el caso del giro Ya. precentral o también del postcentral? No da, sí, eso en el caso del pre y del postcentral. Ahora miren la cara interna. Bueno, lo voy a hacer como un solo hilo. Miren la cerebral anterior ahí. La cerebral anterior, tanto que hemos visto en el laboratorio. Después que está más o menos a una distancia mínima de la rodilla del cuerpo calloso, da dos terminales. La pericallosa que sigue aquí y la calloso marginal que sube aquí. Entonces mire la calloso marginal, ¿dónde va ahí? Al lóbulo paracentral. Entonces esa arteria se llama la arteria del lóbulo paracentral. Yo no quiero que ustedes se diluyan en ramitas, eso no lo va a ayudar mucho. Lo que quiero es que siempre sepan que cada área del cerebro que se le pida, que ustedes sepan cuál es el tronco principal. ¿Entienden? Entonces la pregunta sería, ¿la irrigación del lóbulo paracentral está a cargo de quién? La irrigación del lóbulo paracentral está a cargo de quién? La arteria callosa marginal. Yo dije que me hablen del tronco principal. Cerebral anterior, señores, porque después se le va al monolío con toda esa ramita. Y yo lo que quiero es que se le quede la información vital. ¿Entienden? Ahí voy entonces. Vamos a entender esto. Vamos a suponer que un paciente hace un infarto. Se le tapa la cerebral media, ¿eh? Se puede tapar por trombosis, que es la causa más frecuente, o por embolia, que es la segunda causa más frecuente. Se le tapa la cerebral media. ¿Lo ven ahí? ¿Dónde la puse? ¿Qué va a suceder en el área motora? No se va a provocar una necrosis. ¿De qué parte del cuerpo? De los miembros. De lo que es cabeza y miembros superiores, que se va a respetar. Porque los miembros inferiores. Los miembros inferiores. Entonces ahí esas fibras no son las fibras del córtico espinal. Así es. Y el córtico espinal se cruza. Entonces, ¿dónde va a ser el déficit motor? Contralateral. ¿Y qué parte del cuerpo va a estar más paralizado, más severamente afectado? La cabeza. Entonces, vamos, en vez de decir cabeza, vamos a decir la cara. Porque los músculos de la cara se puede evidenciar una parálisis. En la cabeza tú no puedes decir se paralizó la cabeza, ¿entiendes? Pero la cara yo la voy a ver torcida. Y los miembros superiores. Señores, entonces, óigame bien, cuando un paciente tiene una trombosis, una isquemia en el territorio de la arteria cerebral media, va a tener una hemiparesis contralateral a predominio fasciobraquial. Braquial. O sea, el déficit va a ser más marcado en cara, brazo, más que pierna. ¿Se entiende o no se entiende? Ajá. Y va a ser también menos marcado en tronco. Es que el tronco, con fines de descripción, no es una estructura que es movible. Pero yo no menciono el tronco. ¿Cuáles son los apéndices del cuerpo que tú puedes extenderlo y moverlo? Cara, tú puedes hacer mucha araña con la cara. Los brazos, tú lo puedes tirar en cualquier dirección y los miembros inferiores. Muéveme el tronco, a ver cómo tú mueves el tronco. Entonces, por eso no menciono el tronco. Entonces, yo voy a trabajar con pierna, brazo y cara. Si se tapa la cerebral anterior, la arteria cerebral anterior, ¿cómo va a ser el déficit? ¿Va a haber una pérdida de sensibilidad? Será más marcado en los miembros inferiores, en la cara y en los brazos.
No, No será solamente más, en los miembros inferiores, será porque ahí más, Miembro va a inferior. tener una hemiparesis. Yo voy a hablar de la parte sensitiva, ahora yo estoy hablando nada más de la parte motora, pero eso puede incluir la parte sensitiva también. Va a haber una hemiparesis a predominio De los crural. miembros inferiores. Ok. Ok, o crural. Acuérdense que a veces por no saberse la palabrita, de que, profesor, ¿qué significa esta palabra? Es un examen, oigan eso, es un examen. Entonces, va a Pero ser usted dijo crural. crural, sí, crural. Si yo tengo un paciente con un déficit más marcado de los miembros inferiores, eso es cerebral anterior. Vamos a ver, se lo voy a poner en otro contexto, en un contexto como de chisme. ¿Qué le parece? excelente. Sí, los chismes a veces ayudan. Vamos a suponer, déjame ver a quién cogemos, que su mamá de cualquiera, es muy conversadora y usted llega a la casa y tu mamá te llama, oye, fulano, tú no supiste. Dígame, mami. Oye, el tipo del colmado parece que le dio un derrame cerebral. Ay, yo estaba por ahí. Mira, se le torció la boca, que se le pega casi a la oreja. El brazo lo tenía muertecito, no lo movía nada, pero el pie lo movía un poco. Nada más falta que tu mamá te diga, ¿qué arteria se le tapó? ¿Qué arteria? ¿Cuál La sería? media. La cerebral La media. cerebral media. Exacto. ¿No? Exacto. Una le pregunta más, ¿y cuál fue la arteria que se tapó de casualidad? No, es en serio, yo no estoy relajando, esto es en serio. Y entonces cuando se tapa, te puede hacer la misma historia que le acabo de hacer, pero decir, mira, el pie lo tiene muerto, no lo mueve nada, pero el brazo y la cara se le torcieron un chin, él tiene un chin de fuerza en el brazo y la cara se le torció un poquito. ¿Qué arteria se tapó? Cerebral anterior, señores. Señores, yo hago ese diagnóstico en menos de un minuto. En la emergencia, entonces, a veces hay estudiantes, etcétera, y no conocen esta información. Y dije, ¿cómo yo sabía que era tan arteria? Y yo me quedo y digo, bueno, hay que sentarse, explicarle unas cuantas cosas y un lío. Ellos quieren, entonces, como que en el momento que me hacen la pregunta, no es más adecuado para uno ponerse a aclarar eso. ¿Entiende? Pero, señores, si yo lo tomo ustedes y nos vamos por un hospital grande, el Moscoso, por ejemplo, y duramos 24 horas, yo le garantizo que llegan 5 pacientes con uno de estos problemas. Entonces, ¿y cuál es el anterior? La media, la anterior, la media. Ahora, eso es tan común, tan frecuente. Yo le digo, ¿usted cree que un médico no tiene que manejar eso? ¿Entiende por qué sale en el USMLE? Claro. Una pregunta. Dígame. Un paciente que sea hipertenso, es más probable que le dé un infarto y un derrame en la cerebral media. Bueno, la cerebral media es el vaso que más se afecta y la razón es porque es el tronco principal de la carótida interna de las 3 terminales. Ahora, existen factores de riesgo para la enfermedad vasculocerebral. Los factores de riesgo se clasifican en modificables y no modificables. Yo no puedo modificar la genética de un sujeto, no puedo modificar el sexo, no puedo modificar la edad. Pero si yo puedo modificar que si está gordo, que esté flaco. Si tiene el colesterol alto, controlar el colesterol. Si es hipertenso, controlarle la hipertensión. Si es diabético, controlarle su diabetes. Si tiene una personalidad tipo A, un tipo que hace una ira de ahí a ahí, que te dice, mira, coño, yo te mato. Y que se sube. Ustedes conocen ese tipo de gente. Ahí hay una descarga brutal de catecolamina. Esa gente no dura mucho. Hay gente que tiene una personalidad, oye, fea, y si son feos se van a ver más feos. Entonces, fuman, beben, o sea, todo es desorden por todos lados. Entonces dice un dicho que uno cava su tumba con los dientes, ¿comprende? Cigarro, romo,
Todos esos son factores de riesgo que se pueden controlar, son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Hay otros factores de riesgo menos clásicos, ya no, que se pueden también vincular con eso. Pero yo te digo, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más comunes, más frecuentes. Le he dicho varias veces que aquí casi 1 de cada 2 dominicanos están hipertensos. Y de cada 10 hipertensos, 5 o 6 no usan tratamiento, 2 a 3 lo usan de forma irregular y muy poco lo usan apegado así, de una manera estricta. Y la razón es que el dominicano es sabio en su propia opinión. El dominicano sabe de todo, todos los temas él lo sabe, pero para su propia perdición. ¿Entiendes? Sí. El dominicano come como que si lo sacan de un campo de concentración. ¿Cómo es? Vamos a seguir. Entonces, como el homúnculo sensitivo se afecta también, desde el punto de vista sensitivo sería hemianestesia o hemihipoestesia contralateral. ¿Se entiende? Sí. Ok, si fuera en el homúnculo sensitivo la cerebral media se afectaría igual, disminuiría la sensibilidad en la cara y en el brazo más que en la pierna. Y si fuera la anterior, disminuirá más la sensibilidad en la pierna más que arriba. Es el mismo principio. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Se entendió. Ah, bueno. Entonces, pero ahora falta todavía. La cerebral anterior y la cerebral media son ramas ¿de quién? De la carótida interna. De la carótida interna. De la carótida interna. Ajá, doctor. Y si se tapa la carótida interna, ¿cómo va a ser el déficit? Va a ser completo. Completo. Entonces, ok, hay que arreglar el término. Cuando tú dices, Luis, completo, va a ser global. Ok, igual cara, igual brazo, igual que pierna. 0/5. Ustedes se acuerdan de la escala de fuerza muscular de 5/5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Cuánto va a tener? 0. O sea que y tener 0 arriba en el brazo y en la pierna, entonces eso se llama una hemiplegia densa. Va a tener una hemiplegia densa y una hemianestesia contralateral. ¿Estamos? Dígame. Sí. Correcto, sí. Exacto. Ok, déjame decirle algo más. Ya esto es con fines estrictamente académicos. Miren por qué. Hay una pregunta que quizá ustedes quisieran hacer. ¿Por qué si se tapa la media se afectan los miembros inferiores? Cuando los miembros inferiores lo irriga la cerebral anterior. ¿Y por qué si se afecta la anterior se afecta el brazo y la cara? Si el brazo y la cara corresponden a la media. ¿No le gustaría hacer esa preguntita? ¿No entendieron? Yo la voy a responder, espérense. ¿Entendí lo que le dije, señores? Sí, bro. Así es. Bueno, el dibujo no lo puedo hacer entero, no tengo espacio ahí. Déjenme hacerlo hasta aquí. Ustedes saben qué significa eso. Entonces, miren. Aquí vienen las fibras de la cara. Aquí baja, ¿no es? Cara. Una. Aquí vienen las fibras de los miembros superiores. Aquí vienen las fibras del tronco. Y aquí vienen las fibras de los miembros inferiores. Ahí. Si tú tienes, miren esto. Aquí la cerebral media en la cisura de Silvio, esa es la media. Que da rama, que sube ahí, esa rama que yo le mostré sube hasta ahí. Aquí está la anterior, que va hasta aquí y ellas se unen ahí.
¿Sabían eso? Entonces, si se tapa la media, miren qué va a pasar. Hay una materia que yo le he dicho que es la materia más importante en medicina, que es la anatomía patológica. ¿No se acuerdan? Sí. Ajá. Si se tapa la media, va a tener un infarto en el territorio de la media. Ok, hasta ahí estamos bien. Tú dices, ok, un infarto en todo este territorio. Va a afectar los axones de esa parte del cuerpo. Pero donde quiera que hay un infarto, una lesión dada, se provoca edema perilesional. ¿Se le olvidó el edema? No. El edema perilesional en el sistema nervioso, en vez de edema, se le llama zona de penumbra. Zona de penumbra, entiendas, entre paréntesis, edema perilesional. Entonces, eso que está en verde sería el infarto en el caso de la media. Miren, tiren el edema alrededor de la lesión. No afectaría los axones que vienen de los miembros inferiores. Sí. Pero el daño sería menos severo que el daño donde está el infarto propiamente dicho. Eso también se entiende. Entiende por qué se afecta a los miembros inferiores en el caso de que se afecte la cerebral media, y en el caso de que se afecte la cerebral anterior, se afecta la cara y el brazo. Sí. Ajá, vamos a seguir con la mamá de ustedes ahora. Señores, cuando al paciente le inician tratamiento, lo primero en desaparecer es el edema perilesional. Bueno, tu mamá dice, bueno, déjame ir a visitar al señor del colmado, pues yo lo aprecio mucho. Ya van 3 días, vamos para la clínica, vamos para el hospital. Se le tapó la cerebral media. Cuando ella regresa te dice, oye, tú no sabes que ya él mueve el pie, oye, él no, lo mueve, pero todavía el brazo y la cara no lo mueve. ¿Qué te está diciendo? Que el edema está en resolución. La zona de penumbra se está desapareciendo. Exacto, correcto. ¿La zona de qué? De penumbra. Exacto. O Sí. sea, que se solucionó. Está en resolución, o sea, está en resolución. Sí. Okay. Claro, porque lo primero que empieza a desaparecer es el edema, o sea, la zona de penumbra. Exacto. Okay. ¿Ustedes le están encontrando lógica a todo esto? Sí. Ajá. Sí. Muchísima, profe. Miren, señores, eso es todos los días que se ve eso en los hospitales. A mí me da una vez que la gente falle eso. Ustedes ven por qué no se puede estudiar. Es verdad que hay que pasar los exámenes, pero hay que tener conocimiento tipo roca, una roca en la cabeza. Esto no se puede olvidar. Esto es lo que ustedes necesitan saber, esto que les estoy diciendo. Bueno, déjame ver qué se me queda de ahí. Entonces, yo estoy yendo, señores, de la lesión a qué? A los signos. Ajá. Cuando ustedes vean un paciente, ¿con qué el paciente va a llegar? Con signos. Para que usted diga dónde está la lesión o qué arteria se afectó. Luis, invéntate un caso clínico ahí, rápido, invéntate. Di masculino de 64 años de edad, hipertenso, diabético, con tratamiento irregular desde hace 15 años. Actualmente se toma una botella de ron, una vez a la semana, o 2 botellas de cerveza. Fuma 10 cigarrillos diarios. Quien hace 6 horas presentó pérdida de la fuerza en el hemicuerpo izquierdo. Punto. Ahí viene un cliché de pregunta. ¿Es llevado a dónde? La sala de emergencia. Al cuarto de emergencia. Ustedes no se dan cuenta que eso está en casi todos los casos. Sí. Así es. Es llevado al cuarto de emergencia. Ahí siempre te van a cambiar el personaje. Lo examina un residente, lo examina un neurólogo. ¿Qué me importa quién lo examine? Alguien lo examinó. Y el que lo examinó va a decir, le encontramos un déficit muscular. ¿Qué tal si yo le doy, en vez de decirle que es más marcado en brazo, en cara, que en tal sitio, yo le doy el grado de fuerza muscular? Yo no le estoy aumentando el índice de dificultad.
poquito, sí. Sí. Yo le puedo decir, le encontraron una hemiparesis izquierda con una fuerza muscular de 1/5 en el miembro inferior izquierdo y 3/5 en el miembro superior y en la cara. ¿Qué te estoy diciendo ahí? Entonces te digo, ¿qué arteria estaría afectada? La cerebral anterior. ¿Derecha o izquierda? ¿Puede repetirme el lado? Izquierdo. Del signo del paciente. Exacto, entonces Cuerpo sería derecha. cerebral anterior derecha. Miren, señores, 1/7, una vergüenza. Miren, déjenme decirle esto. Ustedes dirán como que yo soy muy duro, pero los estudiantes que no están en eso, que no vienen a clase, que vienen a tirar y que a ver qué pasa, coger un examen a ver qué pasa. Te ponen 5 opciones, 2 que están muy cerca. Si la respuesta es cerebral anterior, te van a poner cerebral anterior derecha, izquierda, después cerebral media, después te lo van alejando cerebral posterior y te ponen una respuesta que ni remotamente te ponen la arteria subclavia y aparece un bárbaro y elige la subclavia. Ustedes pueden creer eso, eso es así, pues yo estoy cansado de verlo. Cuando yo no tengo nada que hacer, yo cojo los exámenes viejos y me pongo a analizar las respuestas malas de los estudiantes, a ver el rango de mala que está la respuesta. No es que esté mala, lo lejos que esté de la realidad. Usted dice que su clavia, una arteria rarísima, uno le pone por ahí para ver, y la gente... Ay, Dios mío, qué barbaridad, qué cosa, Dios. Sacúdelo, sacúdelo. Es el momento de irse para la playa. Uy. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir. Dejé el área 4 y dejé el área 6. Ok. Vamos a seguir. Otra área en el lóbulo frontal. Aquí entre F1 y F2, ¿quién está ahí? ¿No está su amiga ahí? Mirada. 8. La mirada. Mirada conjugada. Área 8. Este hemisferio que está aquí izquierdo. Miren, señores, ¿quién irriga el área 8? Una arteria que va ahí, rama de la cerebral media también. ¿Se dan cuenta que la media está bailando en todo esto? Sí. Entonces, esto yo se lo dije a un grupo ya, pero al otro grupo no. Como hay estudiantes de 2 grupos, tengo que repetirlo. Esto es 5 minutos. Así que el que lo escuchó, que tenga un chin de paciencia con los compañeros. En el área 8, la lesión en el área 8, acuérdense que el área 8 se encarga del movimiento de la mirada conjugada hacia el lado contralateral. O sea, yo giro los ojos hacia la derecha con el área 8 izquierda y viceversa. Y eso se debe a que las fibras oculogiras son eferentes y son cruzadas. Ya eso se aclaró ayer. Cuando hablamos del área 8 ya desde el punto de vista de anormalidad, hay que describir 2 trastornos, 2 condiciones. ¿Cuáles son las 2 condiciones? Le decía el término ablativo. Ablativo. El término ablativo significa pérdida de la función en el área 8. ¿Estamos? Y el término irritativo significa un aumento de la función en el área 8. Ay, alguien tiene el micrófono abierto. Sigo. Sí. ¿Qué significa ablativo? Pérdida de la función. Oye. Profe, está hablando y parece como que no se escucha. Yo no escucho. Exacto. Exacto. Se me apagó. Sí, profe, ¿qué pasó? No se escucha. Ahora se escucha. Pero yo no sé. Esto estaba haciendo y que
¿Y qué es eso? La Pues red mala. se le cayó lo más seguro. Anda, voy a seguir entonces. Nos ¿Qué quedamos significa el en término ablativo. ablativo Pérdida de la Pérdida. función del área 8. Significa pérdida en de el la área? función. En el Ocho. área 8? ¿Y qué significa irritativo? Aumento de la función. Aumento de esa Ok. función. Función en el área 8. Fíjense una cosa, este hemisferio que está aquí dibujado es izquierdo, ¿no es así? Ujú. Sí. Ok, si a un paciente se le tapa la cerebral media antes de que salga la rama que va al área 8, ¿qué va a ocurrir en el área 8? Un infarto. Ujú. Sí. Y eso sería ablativo o irritativo. Ablativo. 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 Entonces, si hay un trastorno ablativo en el área 8 izquierda, ¿qué va a hacer el área 8 derecha? Compensa. Ah. No. Irrita. Ah, se irrita. Bueno, pero eso no se escucha. Se volvió a ¿Se cortar. oye? Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Yo espero que esta clase no se eche a perder, porque el problema, volver a repetir todo esto. Miren, si hay un trastorno ablativo en el área 8, ¿qué va a hacer el área 8 contralateral? Señor, ella sigue funcionando normal. ¿Y su función normal cuál es? Ahí estaría el área 8 de jugada contralateral. ¿Hacia qué lado? Entonces, si el antagonismo que le ejerce el área 8 izquierda se pierde, ¿ella qué va a hacer en condiciones normales? ¿Empujar los ojos hacia dónde? Hacia la derecha, hacia el lado izquierdo. No, el área 8 derecha es la que está buena. ¿Va a empujar ahora los sí. ojos hacia dónde? Hacia la izquierda. Ustedes están entendiendo lo demás. ¿Entendieron? Sí. Entonces, Sí, señores, porque volvemos. Si se tapa la cerebral media y hay un infarto en el área 8, el área 8 derecha, ¿qué va a hacer? Va a desviar los ojos hacia El lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. De manera contralateral. Ajá, exactamente. Señores, miren este dato. Pero no se estaría afectando el área 4 también, porque corresponden a la misma arteria. Y la lesión en el área 4 no te daría una hemiparesis contralateral a predominio facio-braquial. Sí, también. Sí. Vamos, imagínense que ustedes están en una emergencia y llega el 911 y te trae un paciente, usted lo evalúa, tiene una hemiparesis derecha, a predominio cara-brazo, y usted ve los ojos desviados hacia el lado izquierdo. ¿Qué arteria se tapó? Cerebral media. Cerebral media. Media. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Pero la cosa hay que complicarla un poco más ahora. ¿De quién es rama la cerebral media? De la carótida interna. De la carótida interna. Pero entonces, si se tapa la carótida interna, ¿se te va a afectar el área 8? Sí. Exacto. Entonces, la pregunta que se haría, ¿cuál es? ¿Cómo yo puedo diferenciar cuando se tapa la cerebral media de cuando se tapa la carótida interna? Esa no sería la gran pregunta. Ajá. Sí. Dependiendo de los signos. Ven, ahí le voy a decir, presten atención. Hey, quiero acabar, no estoy haciendo chistes porque este internet está como que está por dañarse. ¿Cómo yo puedo diferenciar entre una trombosis y una isquemia de la cerebral media de la carótida interna? Miren, dos datos le voy a dar. La carótida interna entra al cráneo junto a quién. ¿Quién acompaña la arteria carótida interna entrando al cráneo? La cerebral media. No. ¿Qué estructura entra? ¿Quién entra con la carótida interna al cráneo? El simpático, señores. El simpático entra al cráneo el simpático se abre como una malla, como una media y arropa la carótida interna por fuera. Entonces, siempre que se afecta la carótida interna, se va a dañar el simpático. El simpático es un tracto directo y la lesión del simpático queda. Síndrome de Horner. Entonces, si un paciente tiene una hemiparesis derecha, tiene los ojos desviados hacia la izquierda
y tiene un síndrome de Horner del lado izquierdo, ¿qué arteria se afectó? La carótida interna. La carótida interna. La cerebral media no da Horner, la carótida interna da Horner del lado de la lesión. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. O sea, porque van juntas. No era otra. Sí. Señores, estos son puntos para hacer diagnóstico diferencial. De esto se sacan muchas preguntas. Esto es mejor entenderlo de una vez. Ese es los signos, los síntomas que daría la carótida cuando se tapa la carótida. Hay un síntoma que da la oclusión de la carótida interna que no da la oclusión de la cerebral media. Ahí va. ¿Cuál es la única colateral que da la carótida interna? La única colateral que da. La oftálmica. La oftálmica entonces da la arteria central de la retina. ¿Ok? Señores, si se tapa la carótida interna, ¿qué pasa por el flujo por la oftálmica? ¿Qué sucede? Se reduce, se compromete. Y si se compromete el flujo, ok, vamos por ahí. Si se compromete el flujo de la oftálmica, se compromete el flujo de la central de la retina. Pero ¿qué sucede? La retina tiene doble irrigación. De la central de la retina hay una rama de la carótida externa que se llama arteria cilio-retiniana. Oigan esto. Si se tapa la carótida interna, el paciente va a perder transitoriamente la visión del lado afectado. Y la pérdida transitoria de la visión se llama amaurosis fugaz. Vamos a ver, ¿qué es la amaurosis fugaz? Pérdida transitoria. Pérdida transitoria de la vista del mismo lado de la lesión. Entonces, señores, la amaurosis fugaz es el dato, es el síntoma que te dice que la isquemia del territorio carotidio, no de la cerebral media. Si fuera cerebral media, no diera amaurosis fugaz. Ustedes me están entendiendo. Miren, yo les voy a decir algo. El último caso que yo vi de una trombosis de la carótida interna. La nieta anda ahí volviéndose loca por ahí. Oigan, yo les voy a decir algo. Le dice el abuelo a la nieta, como que, oye, se me está yendo la visión de ese ojo. Y ¿sabe qué dijo la nieta? Coño, pero abuelo sí jode. ¿Así? Siempre tiene una vaina. Ajá, señores, esa era la señal. Ahí de que se estaba tapando la carótida. La carótida interna. Esa era la señal para lo que se iba a hacer, se hiciera. Oye, tú sabes, hubo que hacerle una pijama de madera al viejo. Porque cuando se te tapa la carótida interna, es 3/4 parte de los hemisferios que se infaltan. Eso es mortal por necesidad, ¿entiendes? O sea, wow, qué oportunidad se perdió, qué oportunidad. Y entonces la nieta anda embullada con su Facebook por ahí, su vaina. Y ya le tiró un discursito al abuelo. Malagradecida, ingrata. Dígame. Pero en esos casos, ¿cómo tú lo tratas? Bueno, lo chulo en medicina, lo primero es hacer el diagnóstico. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay una terapia, se puede trombolizar, pero eso tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Es un tema largo tratar el manejo de la trombolisis. Pero todas las opciones sería hacer trombolisis con RTPA, que es el factor activador del plasminógeno tisular. Pero uno de los criterios de trombolisis es que el paciente no tenga una hemorragia, y para yo saber que no tengo una hemorragia, tengo que tener una tomografía. Entra. Yo estoy dando clases. Una tomografía que diga que no hay una hemorragia. ¿Entiendes? Y tiene que tener menos de 4 horas y media después del inicio de los síntomas. Entonces, el caso de esta joven se perdió un momento precioso.
para revertir toda esa... señores, después que el infarto se instaló, ya lo que queda es poco que hacer. A veces no es el ictus que mata al paciente, son las secuelas que deja en el cuerpo del paciente. Una afasia global, bueno, un desastre. Que es mejor morirse. Yo digo que me perdone. ¿Ve? Uno quedarse con tantas secuelas, la paciente prefiere morirse. El que sabe lo que es eso, mire, ustedes comieran nada más hoja, hicieran más ejercicio, durmieran más, no maltrataran tanto al cuerpo. Eso le va a salir con los años, yo se lo estoy diciendo, señores. Uno llevará una vida como más limpia, ¿entiende? Estar en salud es buena cosa. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, le voy a dar otro detalle, un ejemplo de irritativo ahí en el área 8. Como estamos en el área 8, dejé el ACV. ¿Cuál es la triada de la meningitis? Fiebre, dolor de cabeza y rigidez de Y nuca. eso en el cuello. Ok, fiebre, dolor en el cuello, no, de nuca, doctora. Perdón. Ok, hay algo que se llama meningoencefalitis. La meningoencefalitis se diferencia de la meningitis en que el paciente con meningoencefalitis tiene fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca y signos neurológicos focales. Esa es la diferencia semiológica entre una meningitis y una meningoencefalitis. Signo de focalización. Ok. Fíjense, toda la corteza está cubierta por meninge. Una cosa que se inflame la meninge. Ahora, si se inflama la meninge y parte del tejido nervioso que está por debajo de la meninge se compromete, ya ahí hay parénquima encefálico involucrado. Entonces se habla de meningoencefalitis. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de signo de focalización, el compromiso de ciertas áreas de la corteza, tú me dices qué función hace y yo te voy a decir qué signo de focalización va a tener el paciente. Entonces, fíjense en esto. Si tú tienes fiebre, dolor de cabeza y rigidez de nuca, pero ese proceso inflamatorio está actuando encima del área 8, ¿qué tipo de trastorno sería ese? ¿Ablativo o irritativo? Ablativo. No, por Dios, es una inflamación. Sería un proceso irritativo. ¿Qué harían los ojos? ¿Para dónde se fueran? Para el lado contralateral de Para el donde lado está la irritación. contralateral. Entonces, doctor, si yo tengo un paciente con fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca y los ojos desviados hacia la derecha, ¿dónde tú ubicas el proceso? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Una meningoencefalitis afectando con un proceso irritativo en el área 8 izquierda. 8 izquierda. ¿Se entendió, jóvenes? Ustedes están como muy callados, como que se acabó el coro hace rato. Tema que se entendió, profe. Estamos aquí, profe, analizando. Bueno, vamos a seguir. Dejamos el Trata de área. que repetir esta grabación. ¿Que va a repetir la grabación? ¿Qué es eso? Vela de nuevo. Desde que termine. Bueno, vámonos al área en F3. Miren ahí quién está en F3. El área. Lenguaje. Área motora del lenguaje. El área 44 y 45, como le dicen. O el área de Broca. Área motora del lenguaje articulado. O área 44 y 45 de Brodmann. Déjame completar el dibujo aquí. T1, T2, T3. Aquí, a donde digo aquí está el área de Broca.
Acuérdense que el área de Broca está donde en F. F3. F3. Brodmann la describió como área 44 y 45. Ok. Esa área, recuerden que es unilateral, no es bilateral. Solamente está en un hemisferio. Y el hemisferio que la contiene, ese hemisferio se le llama hemisferio dominante. 95% del área de Broca en personas diestras está en el hemisferio izquierdo y un 5% en el hemisferio derecho. Los zurdos, que representan de un 8 a un 12% aproximadamente de la población mundial, el área de Broca está en un 55 a un 60% en el hemisferio derecho y un 40 a un 45% en el hemisferio izquierdo. O sea, en los zurdos es casi mitad por la mitad. Esa área de Broca se encarga de la formación de la palabra. ¿Cuál es la función del área de Broca? La formación. O sea, cuando una gente va a criticar, la gente como que se acomoda la ropa, se jala lo que tiene puesto. Y tú ves que coge estilo y dice, oye, vamos a darle una cabadita al profesor de neuro. Se arremanga. Sí, se arremanga. Como que eso es bueno, Manuel. No, eso no es bueno, para nada. No, ¿y por qué la gente se siente algún placer buscando falta en los demás, Manuel? Profe, pero usted me dijo a mí que criticar a los demás es hacerles como un complemento indirectamente. Bueno, pero yo estoy preguntando, yo no estoy diciendo que yo estoy promoviendo eso, pero la gente lo hace con un gusto. Ay, sí. Bueno, dice Carnegie que la mayoría de las críticas injustas son elogios disfrazados. Exacto. Bueno, vamos a seguir. Si esa área, el área de Broca, está irrigada, ¿por qué arteria? Por la cerebral media también. Ajá. ¿No se están dando cuenta que la media, eso es sumamente importante, el área de la cerebral media? Entonces, si esa, ok, antes de hablar de las afasias, aquí en el gyrus angular, miren dónde está el gyrus angular. Aquí en el extremo posterior de la cisura de Silvio, donde se une la parietal inferior con el extremo posterior de la primera temporal. Ahí, ¿lo ven? En azul. Esa área se llama gyrus angular y ahí se encuentra el área de Wernicke, o área 39 y 40, o área ¿qué? 39 y 40. Área 39 y 40. Esa área, gracias, se encarga del entendimiento, de la comprensión del lenguaje. Usted comprende con Wernicke y usted habla con Broca, pero hay un tracto que une Wernicke con Broca. Se llama el fascículo arqueado o arcuato. ¿Ok? Fascículo arqueado. Profe, dígame. el área de Wernicke es el área 40 de Brodmann. 39 y 40. Déjeme decirle algo con esa área. Hay textos que le cambian la numeración. Le quieren poner área 22. Si hay un área que hay diferentes números, pero yo no me alboroto por eso, porque es la clasificación de Brodmann en cuanto a un número. Yo le dije que esa clasificación está ya camino a desaparecer. Si a usted le dicen cuál es el área de la comprensión, del entendimiento del lenguaje, el área de Wernicke, ¿dónde está? En el gyrus angular. Brodmann que le dé la numeración que quiera. Hay textos que le dicen área 39 y 40. 39 y 40. Entonces, ¿y quién une Wernicke con Broca? El fascículo arqueado. Arqueado, ok. Vamos a ver algo. El área de Wernicke también está irrigado por la rama terminal de la arteria cerebral media.
La rama terminal de la cerebral media viene aquí, que se llama arteria del pliegue curvo. Pero eso es un nombre muy francés. Arteria del pliegue curvo o arteria angular. Mejor díganle angular. ¿Cuál es la rama terminal de la cerebral media? La arteria angular. Angular. Los franceses. Angular. Exacto. Los franceses le dicen la arteria del pliegue curvo. Allá los franceses con su se pliegue. complican mucho. Y son uno enredado. Y Marilexi no está por ahí. No vino. Sí, profe, yo estoy aquí. Ah, yo estoy aquí. Habló rápido. Claro, profe. Amén. Vamos a continuar entonces. Afasia significa trastorno del lenguaje. ¿Qué es una afasia? Definición. Trastorno del lenguaje. No lo confundan con disartria. Disartria es un trastorno en la articulación de la palabra. Yo le digo como hablan los borrachos, ¿eh? Eso es una disartria. Ok, Jean Lelmite describió muchos tipos de afasia. Ahora hay 4 afasias clásicas, que son las que ustedes tienen que manejar por ahora. Son las más comunes. Las afasias se clasifican en fluente y no fluente. ¿Cómo se clasifican las afasias? Fluente. Fluente y no fluente. Ok, si se daña el área de Broca, solamente se daña el área de Broca, se va a producir una afasia de qué tipo, fluente o no fluente. Fluente. No fluente. Con Broca no es que usted habla. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las características de una afasia de Broca? ¿Puede hablar? No. ¿Puede comprender? Sí. ¿Puede repetir? No puede repetir. Exacto. Miren, yo quiero que le pongan una nota ahí. Signos neurológicos asociados a la afasia de Broca. Esto sí es importante. Esto se va a aclarar cuando yo hable del nervio facial y de las vías visuales. Todo paciente con afasia de Broca va a presentar una serie de signos asociados. Son, número 1, paresis facial central contralateral. Paresis facial central contralateral y cuadrantanopsia homónima inferior contralateral. ¿Cuadrantanopsia cómo? Homónima inferior contralateral. Eso se va a aclarar en otra clase, ¿entendieron? No es ahora, por eso me saca del... Está bien. Si se daña el área de Wernicke, ay señores, cuando ustedes vean una fascia de Wernicke la primera vez, no van a aguantar la risa, van a tener que tener una personalidad bien, un dominio propio bien bueno. Le va a dar un deseo de reírse delante del paciente. Ay, cuidado, no. Usted va a decir, hoy sí, pero es que tú dices, ay. Eso hay que verlo. Y las familias se fajan a dar gritos cuando ven eso. ¿El paciente puede hablar con la fascia de Wernicke? Sí. Pero ¿y comprende? No. Ustedes se pueden imaginar a alguien hablando algo que no comprende. Ya ahí no le comienza a dar como risa. No me hagas reír, profe, porque no me hagas Es reír. como... ¿Eh? En un dominicano debe ser interesante porque dicen que ellos saben de todo. Imagínate no decir lo que no comprenden. No, mira, eso hay que verlo. Eso es como que si estuvieran hablando en un idioma desconocido por primera vez. No, mire, ustedes ahorita cuando acabemos busquen un video, usted busca un video de afasia de Wernicke para que sean más. Yo no puedo, la clase tiene pocas horas para uno hacer todo lo que uno quisiera, pero aquí hay mucho que enseñarles. Ok. Ellos tienen un signo que se llama ecolalia. Ecolalia es que ellos escuchan, usted cambia la orden, entonces ellos se siguen repitiendo una orden que usted le dio.
Tú le dices, por ejemplo, cierra los ojos. Ellos no entienden. Tú no puedes cerrar los ojos porque eso existe una memoria para eso. O sea, tú no puedes hacerle la señal, tú se le da el comando. Entonces después tú cambias la orden y ellos creen que tú le estás diciendo cierra los ojos. Ellos siguen repitiendo cierra los ojos. Eso se llama ecolalia. Y van a hablar como si fueran una jerga desconocida y a eso se le llama helgonafasia. Revisen la afasia sensitiva, señores. Si se daña Broca y Wernicke, es la más común. Esa afasia se llama afasia global o afasia mixta. El paciente ni habla, ni nombra, ni comprende, ni repite. Entonces, fíjense que el área de Wernicke y el área de Broca pertenecen a la misma arteria, la cerebral media, ¿entendieron? Entonces la isquemia, la trombosis proximal de la cerebral media en el hemisferio dominante puede dar ese tipo de afasia. Y como la cerebral media es rama de la carótida interna, también puede provocar eso. Entonces las dos arterias que pueden dar afasia serían la media y la carótida interna. ¿Se están dando cuenta? Sí. Ok, revisen esta afasia. Si se daña el fascículo arcuado, se va a provocar una afasia de conducción. La información no puede pasar de Wernicke a Broca. Ok. Es rara esa afasia. Bueno, se me está acabando el tiempo. Una última área por hoy. Vamos a ver aquí. ¿Ven dónde está F1? Sí. En la parte medial ahí vamos a tener 4 áreas. Miren, lo dibujé en azul, ¿lo ven? Sí. Área 9, 10. área 10, área 11 y área 12. El área 12 está en el gyrus recto. ¿De acuerdo? Gyrus recto. Esa área se llama corteza prefrontal. Prefrontal. Corteza prefrontal o área 9, 10, 11 y 12. Eso tiene que ver con la personalidad, con la toma de decisiones en situaciones embarazosas, con el juicio crítico, con el pudor. Señores, hay mucho que decir, Hay 2 libros que tratan nada más de eso. El error de Descartes, léanlo si quieren. El autor es Antonio Damasio de la Universidad de Iowa. Otro libro de Goldberg, El cerebro ejecutivo. Nada más trata de esa área, un libro entero dedicado al lóbulo frontal, a la corteza prefrontal. Y hay otro libro que fue un bestseller, tiene como más de 35 ediciones. Inteligencia emocional de Daniel Goleman, un psicólogo de Harvard que escribe para uno de esos periódicos de mucho prestigio en Estados Unidos. Esos son textos que ustedes... Dígame. Que con Goma hay que tener mucho cuidado porque él es muy controversial y hay mucha gente que dice que lo que él escribe no tiene ni que base científica y eso. No, lo que pasa con él es que aparecen unos eruditos que se creen tan eruditos. Fíjate en algo, los libros de él son escritos como un poco científicos y un poco tirando a los libros de autoayuda, porque en todo esto hay un negocio. Entonces, de que una gente que se cree muy intelectual ve un libro como con esa línea de autoayuda, piense y hágase rico, ¿quién se ha robado mi queso? Yo dije, eso no sirve. ¿Usted entiende? Y yo sé quiénes son los que dicen eso, pero yo no lo veo así. El concepto de inteligencia emocional se puede aprender. Hay mucho de qué discutir de inteligencia emocional. ¿Y por qué se han tirado más de 35 ediciones? ¿No te llama la atención eso? Hay muchos que dicen que la inteligencia emocional como que no existe, o sea, que es un concepto que no existe, pero sí, yo estoy de acuerdo. No existe. Entonces, antes, en los años 70 y 80, cuando a una gente la definición de inteligencia aplicaban la escala de Stanford, la escala de Binet y Simon,
pero esos test de inteligencia nada más evaluaban 2 tipos de inteligencia, la lingüística y la matemática. Entonces Howard Gardner, otro psicólogo de Harvard también, no tiene acuñado el concepto de inteligencia múltiple. Inteligencia religiosa, espacial, interpersonal, más de 10 tipos de inteligencia. A ese sí se la aceptan. Entonces hay que leer con reojo a veces las críticas a ciertos autores. Pero de todas maneras es válido. Uno coge y deja en esto. Bueno, el tiempo se está acabando. Esa área 9, 10, 11 y 12 está irrigada por 2 ramas de la cerebral anterior. Una arteria aquí que se llama orbitofrontal y otra arteria aquí que se llama frontopolar. ¿La vieron? Salen de la cerebral anterior. ¿La están viendo? ¿Cómo se llama la arteria? Orbitofrontal. Dígame. Dígame. ¿Orbitofrontal y cuál es la otra? Frontopolar. Señores, no tienen que aprenderse esa rama. Ahora si le dicen la corteza prefrontal, ¿quién la irriga? La cerebral anterior. Con eso es suficiente. ¿Me entendieron? Ajá. Que no le estoy exigiendo a nivel de cada ramita. Entonces, si se afecta esa área, la corteza prefrontal, se va a producir una condición que se llama síndrome frontal. Tiene un síndrome frontal. Vamos a ver las características del síndrome frontal para que acabemos ya, que ya van a ser las 3. El paciente va a tener, miren esto, moria. ¿Saben lo que es moria? Es una risa carcajada, mandíbula batiente, sin nada que lo justifique. Usted se puede imaginar una gente riéndose a carcajada, día verdad, día duro. Ahí tú dices, bueno. Ustedes no se ponen como raro ahí. Yo no sé si a veces yo tengo moria, Dice, a mí me gusta reírme. Mire, a ver si tengo un tumor frontal ahí entre los 2 hemisferios. Eso es factible, ¿sabe? Otro signo es el grasping, fenómeno de la aprehensión forzada. Señores, miren, a los pacientes con problemas neurológicos, uno le da la mano y le dice, cuando tú lo estés interrogando, uno le da la mano y le dice, apriéteme ahí. En condiciones normales, tú aprietas a una persona, yo te doy la mano, te saludo y te suelto. El paciente con daño en la corteza prefrontal te aprieta y sigue apretando. Y usted trata de zafarse y él sigue apretando. Y por esa fase tiene que jalar con mucha fuerza. ¿Entiende? Pero él no puede controlar eso. Se llama fenómeno de la prensión forzada. ¿Ok? Hay más signos. Hay trastorno con el pudor. Saben lo fuerte que es el pudor ese. Hay muchas personas que se convierten, no exhibicionistas. Hay historia de individuos que han votado de comunidades porque lo han catalogado de pervertido sexual. Y eso da mucha pena que un médico se dedique a ser juez, a estar evaluando conducta cuando quizá existe una causa anatómica que pueda explicar ese comportamiento. Cuando viene a ver el paciente tiene un tumor frontal ahí, un meningioma entre los 2 hemisferios y lo han catalogado, mami, yo no voy a pasar por esa esquina y hay un señor que se baja la ropa. Ay, ¿cómo? Llama a la policía y sucede lo que el tipo necesita ayuda. ¿Se dan cuenta? Bueno, que lo piense alguien que no es médico, está bien, pero alguien que está en medicina debe decir, ven acá, existe algo, un comportamiento, algún trastorno que explique esa conducta de ese sujeto. En eso es que uno tiene que estar. Esa es la función de nosotros. Bueno, hay algunas características más. Vamos a dejarlo ahí, señores. Ya yo me cansé. El lunes tenemos, lunes y martes, y miércoles y jueves, examen. ¿Tienen algo que preguntar?
faltaron muchas cosas, ¿entiendes? Pero que ya el tiempo se nos acabó. Está bien, profe, lo estudiamos y seguimos en la próxima clase. Ajá. Exacto, correcto. Díganme, ve. Pues nos vemos, Chea. Profe. Díganme, adiós, Chea. Adiós, profe. Adiós de León. Bye, profe. Profe, Adiós. recuerde que Así le es buena, tengo que decir profe. algo. Cosa.